A finales del 2023, la EPS con mayor número de afiliados a nivel nacional y por lo tanto con mayores ingresos era la nueva EPS con 10 millones de usuarios. Le seguían con la mitad de usuarios Sura y Sanitas con 5.5 y 5.1 millones respectivamente y Salud Total con 4.7 millones. De estas cuatro, la nueva EPS presentaba la deuda más grande, correspondiente al 23% de sus ingresos. La segunda era Salud Total, con el 38% de lo percibido, y en tercer lugar estaba Sanitas, con el 26%, poniendo en jaque en su momento al sistema de salud, comenzando por el personal médico, que vio cómo desmejoraban sus condiciones de contratación, pasando por las clínicas y hospitales, algunos de los cuales se declararon en quiebra, para llegar finalmente a los gestores farmacéuticos, como fue el caso de Cruz Verde, quien anunció que dejaría de entregar medicamentos hasta que Sanitas le pagara los 400.000 millones de pesos que le adeudaba desde hacía 3 años. 4 meses después de las consecuencias de la no aprobación de la reforma a la salud en el Congreso de la República, no se hicieron esperar. A comienzos de abril, el gobierno Petro anunció la intervención de la nueva EPS y de Sanitas, que se sumaron a las ya intervenidas Famisanar, Asmed Salud, Emsanar, SOS, Capresoca y Sabia Salud, alcanzando un total de 25 millones de afiliados en manos del Estado. 5 meses después de la intervención, la senadora Paloma Valencia advirtió que la UPC era insuficiente, aún en las EPS intervenidas por el gobierno, donde desaparece la supuesta dilapidación de los recursos por parte de los privados. Informaba la senadora que de cada 100 pesos que ingresaban al sistema de salud, la nueva EPS gastaba 136, SOS 130, ASMED 133 y Famisanar 115, por lo que concluía ha aumentado el déficit desde la intervención. 4 meses después, en enero de este año, el presidente Petro le respondió a la senadora diciendo que la UPC, bien administrada, mejoraba los servicios del sector de la salud, refiriéndose a la disminución del 23% en los reclamos de las EPS intervenidas, insistiendo en lo que ha sido su principal argumento para la aprobación de la reforma a la salud, que lo que están haciendo muchas EPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. ¿Podrá el presidente Petro demostrar que su modelo de salud es mejor que el anterior antes de finalizar su periodo? Amanecerá y veremos. Bueno, pues Andrés, aquí básicamente mi pregunta tiene que ver con cómo el sistema de salud que teníamos era muy bueno. De hecho, en las encuestas que hacía, por ejemplo, el CNC y bueno, muchas, era de lo que más nos enorgullecíamos los colombianos, de nuestro sistema de salud, que tú muy bien en el segmento anterior nos explicabas comparativamente con otros de Latinoamérica y pues para no hablar de que en Estados Unidos, como tú muy bien dices, también toca hipotecar la casa si al papá le llega a dar un infarto y demás. Pues nos sentíamos muy orgullosos del modelo, pero tenía debilidades y deficiencias. Podríamos hablar del sector rural, en donde para tratar ciertas enfermedades no existían hospitales de determinado nivel y que pues tenían que movilizarse. Y que pues básicamente el sistema de salud casi que se venía empujando a punta de tutelas, ¿no? Entonces lo que no se lograba porque no teníamos el hospital o los medicamentos o el especialista o lo que fuera, en el momento en que lo necesitábamos, entonces se ponía la tutela y se ponía la tutela. Es decir, con eso lo que quiero decir es que habían cosas por mejorar. Estamos completamente de acuerdo, creo que los tres en esto hemos sido desde diferentes puntos de vista hemos dicho lo mismo, que a este gobierno le ha faltado ser mucho más técnico, hablar de cifras. A mí me hubiera gustado muchísimo que la presentación de la reforma a la salud hubiera comenzado con eso, con datos. ¿Cuántos municipios de Colombia tienen qué pacientes, qué enfermedades? Y bueno, y ahorita que estamos en los tiempos de la inteligencia, de la IA, pues esto es supremamente valioso porque nos permite también tener sistemas predictivos que nos pueden ayudar con la prevención de ciertas enfermedades que se pueden estar originando en determinadas zonas por algunas causas. Es decir, tomar estas herramientas tecnológicas y aplicarlas
en este campo de la salud, pero para lo que tú dices, para salvar vidas, no para poder desarrollar un proyecto político que se vaya en contra del sector privado y que de pronto de alguna manera retoma este grupo de personas que lo apoyan porque simplemente no han visto sus intereses favorecidos con de pronto que también tenemos que hacer una reflexión, Sarita, en ese aspecto, de que no todas las personas tienen acceso a ciertas, por ejemplo, a una salud privada. Y entonces las personas que tienen que sufrir lo que es el uso de los servicios médicos a través del CISBEN, pues quisieran que todo el mundo tuviera que vivir esas realidades para que los entendieran. Entonces, de alguna manera, yo siento que a veces el gobierno quiere a todos ponernos como en ese nivel básico, ¿cierto? A todos no jalar el servicio hacia arriba, sino jalar a los usuarios hacia abajo y pues sí sería bien interesante empezar a mirar qué consecuencias en casos de mortandad ha tenido ese tipo de, digamos, de decisiones que está tomando este gobierno. Entonces, bueno, sobre lo que hay por mejorar, tú hablabas de una iniciativa que tuviste con unos compañeros de la Javeriana acerca de proponer, digamos, un modelo, entiendo yo, o unas reformas que fueran mucho más técnicas y más prácticas y que puedan de alguna manera contribuir en solucionar estos aspectos, pero pues me gustaría como que nos las contaras. Sí, no. Realmente me refería específicamente a un sistema que hicimos para mejorar la vinculación que existe entre los recursos que reciben los EPS y qué tanto ellos rinden cuentas sobre la salud que proveen, ¿no? Y eso, digamos, con unos indicadores sencillos, amplios, que juegan, digamos, esa tensión entre tener la información ágilmente, pero al mismo tiempo también ser suficientemente explicativos de qué tanta salud proveen, digamos, los aseguradores. Pero yo creo que lo que tú mencionas en el video es importante porque, y después porque yo lo que veo es, nosotros creamos un sistema. Colombia es un país más urbano que muchos de la región, ¿no? Por razones diferentes, una de ellas es el conflicto. Y creamos un sistema de salud bastante bueno para áreas urbanas, pero definitivamente deficitario para áreas rurales. Muy diferente a lo que, como tú mencionas, Sandra, el presidente propone, es un sistema de salud que quizás podría servir más en áreas rurales, pero que tendría muy poca efectividad en áreas urbanas, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos discutiendo sobre convertir un sistema de salud urbano a uno rural, en vez de tratar de ver a Colombia como lo que es un país diferente, son 3 países diferentes por lo menos, ¿no? Que tienen diferentes necesidades y adaptar el sistema de salud a esas necesidades, ¿no? Y definitivamente eso podríamos hacer. Desde el 2010 hay una iniciativa, se llamó el MIAS en su momento, después pasó a llamarse el MAITE, que trataba de hacer esto, yo creo que con resultados mixtos, pero fue un intento inicial de tratar de buscar crear un sistema de salud que fuese más adaptable a zonas rurales, que es una gran, enorme deuda que tiene el sistema de salud colombiano. Y hacia allá deberíamos apuntar. Y una de las preguntas que me hago es, ¿por qué no hemos tratado de tratar ese problema en sí mismo en vez de cambiarlo todo como pues si nada existiera desde antes? Entonces, hay cosas y hay veces, y a mí por eso me preocupa a veces, las buenas intenciones tienen problemas. Por ejemplo, en el régimen subsidiado, el 60% de la contratación tiene que hacerse con hospitales públicos. La ley 1122 del 2007 dijo, digamos, esto tiene que hacerse, el 60% tiene que pegarse con hospitales públicos. El objetivo de esta era mantener a los hospitales públicos vivos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si ustedes van a un departamento como Bichada, que tiene 190.000 personas, de las cuales solo 10%, menos de 20.000, están en el régimen contributivo y están, digamos, concentradas básicamente en Bichada, perdón, Puerto Carreño, lo que eso implica es que la cobertura para las otras 180.000 personas en un territorio que es inmenso, ¿no? Este es el municipio más grande del país, es gigantesco.
absolutamente disperso, solamente puede hacerse a través del régimen subsidiado, solamente puede hacerse rentablemente teniendo provisión pública. O más bien no, solamente puede ser teniendo provisión pública, no rentablemente puede ser teniendo provisión privada. ¿Por qué? Porque ¿cómo van ustedes a generar provisión de servicios para 180.000 personas que están en un departamento absolutamente enorme, ¿no? Para una población tan pequeña? Entonces, cuando solamente 5% de la población en cualquier momento necesita servicios de salud, ¿no? Entonces, esto pasa porque cuando decidieron hacer la 1122 y ese artículo específico, no pensaron que tal vez el objetivo no era necesariamente mantener a través de demanda a los hospitales públicos en zonas apartadas, sino más bien tratar de ver cómo financiar hospitales públicos por un lado, pero por otro lado también mantener la participación privada de una forma suficiente. Entonces, digamos que esta constante idas y venidas, ¿no? Esta idea general del sistema de tratar de empujar una alianza público-privada eficiente, pero el rebote que ha habido constantemente por parte de diferentes actores ha generado cosas como esta. Y las consecuencias no intencionadas de esta política pública es que hoy en día no hay provisión de servicios para los habitantes del Bichá. Entonces, ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, y es cómo realmente uno puede hacer o crear un sistema que tenga sentido, que técnicamente sea apropiado, que sea financiable y que realmente maximice la provisión de servicios de salud, particularmente en las rurales. Y ese es un tema que no hemos querido discutir. Hay otros temas como el paquete de beneficios. Entonces, después de la estatutaria, lo que yo considero es el gran pecado de la ley estatutaria, fue decidir que ya no teníamos tecnologías que financiábamos con recursos públicos, sino más bien pagábamos todo excepto 3 cosas, ¿sí? Que son las estéticas, las experimentales y los tratamientos en el exterior. Y al decidir pagar por todo, pagamos por tecnologías importantes, insulinas, que mencionaba Sandra, pero también estamos pagando por cosas que no tienen sentido, ¿sí? Estamos pagando un precio alto por tecnologías que no generan valor, que no generan más salud. La mayoría de países serios dicen, nosotros no pagamos por eso. Pero en Colombia decimos pagar por eso. Y entonces usamos esos recursos para eso en vez de usarlos en tecnologías o atención, digamos, que sí son efectivas. Entonces, esa dificultad en tratar de hacer las preguntas importantes y en enfrentar, digamos, a los grupos de interés y decir, esto es lo que necesitamos hacer para mejorar el sistema para todos, por el bien general, es algo que ha faltado en el sector, porque cada uno está empujando por su lado y no ha habido una gran cuestión sobre hacia dónde tenemos que ir. Bueno, pues muy interesante este espacio. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por todas tus explicaciones, por tu interés en que esto funcione. Yo, para terminar, quizás quiero decir algo. En un país como Colombia, en el que sabemos que hay la corrupción que hay, en el que hay la desigualdad que hay, ¿cómo le contesta uno al presidente? Porque es que es muy fácil, y quizás tú lo acabas de decir en la explicación, y lo que dices que ha hecho falta, ¿no? Pero yo quisiera, de una manera un poco más con plastilina, como dicen, ¿cómo le contesta uno al presidente ese trino? Yo no sé si lo tienes a la mano, Sandra, pero él dice, es eso que él dice, porque es que eso lo pone a uno a pensar, porque es que conocemos la corrupción en Colombia, conocemos la desigualdad en Colombia. Uno visita Cartagena, Bogotá, quizás es más difícil por lo grande, pero tú te das cuenta que hay una gente rica y otra gente pobre,
Entonces esos ricos, ¿cómo se han enriquecido tanto? Porque son más inteligentes, son más trabajadores, ¿o qué pasa? Entonces cuando el presidente acude a esos argumentos, no, es que lo que pasa es que se han enriquecido con la salud, es que lo que pasa es que no quieren perder ese negocio, pues eso hace que uno diga, espérate, ¿cómo es la cosa de que te están enriqueciendo con qué negocio, de qué manera? Entonces tú, ¿cómo le desbaratas eso, ese argumento a ese trino, a Petro, pensando que hay esa realidad en Colombia, que hay abuso del poder, que hay es una realidad, ¿no? A menos de que pensemos que no es así y que lo que pasa es que en el país hay una gente que es pobre y que no tiene oportunidades porque no se le ha dado ganas de trabajar. Andrés. Que eso es lo que dice el director Gustavo Bolívar, ¿no? Digamos, la inequidad es un problema del país muy serio y afecta a todas las dimensiones, incluida la de salud, absolutamente. Eso es número uno, hay que reconocerlo. Número dos, la corrupción ha sido un problema también serio en el país y es cierto que se ha robado tiempo. Y ha ocurrido en el sector salud, y ha ocurrido de parte de aseguradores, de hospitales y otros actores del sistema. Y, por supuesto... Educación, ¿no? ¿Cómo? En la educación, también. Con la comida de los niños, en fin. Absolutamente, absolutamente, claro. Y también en determinantes sociales de la salud, como educación o alimentación. Absolutamente. Y eso es algo que el país tiene que mejorar de forma, digamos, estructural, ¿no? Pero algo que el presidente continuamente omite es que el sistema de salud, cuando se hacen las mediciones de pobreza no monetaria, sino pobreza multidimensional, ¿no? Los dos factores más importantes en reducir la pobreza multidimensional son la educación y la salud. En Colombia, ¿sí? Cuando se pondera, cuando se incluye el aseguramiento de salud, la gente es estructuralmente, multidimensionalmente menos pobre. Perdón. Y la razón para eso es que los problemas de salud pueden ser terriblemente empobrecedores, absolutamente empobrecedores, por los costos directos que implican cuando toca pagar por las consultas, cuando toca pagar por los exámenes, por los medicamentos, el cuidado de sí mismo, servicios especiales como pañales, sillas de ruedas, hasta el hecho mismo de estar enfermo, que por supuesto empeora la calidad de vida de las personas y empeora la productividad de las personas. Entonces hay gente muy juiciosa que se ha dedicado a hacer mediciones de pobreza multidimensional, incluyendo no solamente la plata, sino también cuál es el capital que tiene la persona, el capital humano. Y después de la educación, el sistema de salud es el más importante, ¿sí? Porque hemos creado un sistema en el cual el 20% de la población, más o menos, el 5%, que es la población empleada formalmente en el país, junto con los impuestos que vienen a través del gobierno nacional, pagan por la cobertura de salud de casi el 100% del público. Entonces, ¿qué sistema más redistributivo hay, ¿no? Que uno en el cual, con una población solamente del 20, 25, 30% de empleados formales que cotizan, más los que pagan impuestos de renta y también de consumo, IVA, etcétera, todo eso se pone en la bolsa y resulta que eso le da atención y salud al 100% de la población. No a esas personas, pero también a quienes menos recursos tienen. O sea, es un sistema de redistribución de riqueza enorme, gigantesco. Y eso lo estamos perdiendo porque existe una noción de que se roban la plata, lo cual por supuesto ha pasado, pero el gran parte no es así. Ocurren algunas aseguradoras, ocurren algunos hospitales, ocurren algunos sistemas como SOAT. Eso hay que combatirlo. Pero en el grueso, realmente, lo que hemos visto es una gran restricción de recursos hacia los más vulnerables. Yo recuerdo hace
un par de años, estamos saliendo apenas de la pandemia, una persona que conozco tuvo en UCI por un problema serio de corazón 2 meses a su familiar de reinserción. Es una familia que absolutamente no hubiese podido pagar por este servicio en ninguna parte de la vida. Países como México, que tienen mayor PIB que Colombia, ¿no? Que tienen, digamos, mayor población y pueden hacer muchas más cosas. El Seguro Popular no está garantizada la diálisis renal. Estamos hablando de que un país que tiene una enorme carga de diabetes, que determina su insuficiencia renal, son personas que están condenadas a la muerte porque o pagan por la diálisis o se quedan sin diálisis y mueren 1 o 2 semanas después, ¿no? Eso en Colombia lo arreglamos. Eso en Colombia lo reparamos. Y hoy en día hay personas que van a sus diálisis renales en Colombia y no tienen que pagar un precio por eso. ¿Sí? El 30% del gasto en salud en Colombia es por tratamiento del cáncer. Esto ocurre porque tenemos una gran cobertura de tratamiento del cáncer. De otra manera eso no existiría. ¿Sí? Entonces digamos que esos impactos en la distribución son enormes y realmente el presidente se lo olvida sistemáticamente porque él solamente piensa en términos de... O sea que en conclusión tú dirías, sí, se roban plata, sí, una gente se ha enriquecido con eso, pero eso no es tan importante. Significativo. No, por supuesto es muy importante y hay que arreglar, absolutamente. Hace parte de un problema sistemático del país donde todos los sectores, los que funcionan bien y los que funcionan mal, adolecen de corrupción. Y eso es inadmisible y tiene que ser arreglado, ¿no? O sea, no se trata de que hay una corrupción tolerable, no, para nada. Lo que sí digo es que en la discusión pública se sobreestima el efecto de la corrupción para tratar de motivar un cambio cuando realmente no se está teniendo en cuenta que el problema de corrupción, si bien existe y hay que acabarlo, es más pequeño de lo que parece, ¿sí? Y lo que hay, por supuesto, hay otros problemas, hay ineficiencias, hay errores, hay problemas de posición dominante también, que no son corrupción en sí mismos, sino hay problemas de mercado que hacen que, por ejemplo, las aseguradoras tengan una posición dominante sobre los hospitales. Eso pasa, absolutamente, y hay que arreglar. Pero la pregunta concreta es que hay unos tipos que se enriquecen con la plata de la salud, lo que yo le diría es, mire todas las personas que han recibido servicios de salud y tienen a sus familiares hoy sanos en casa, gracias a que el sistema de salud funciona y que es un gran sistema de distribución de ingresos, y que en cualquier otro país de la región hubiese sido imposible crear. Entonces yo creo que a veces duele un poco porque cuando uno mira esto desde afuera, uno se da cuenta, digamos, lo relativamente bien que estamos con todos los problemas de corrupción, por supuesto, y otros. Pero a veces estamos tan enfocados en nosotros que no vemos eso. Y entonces, de ahí salen propuestas que no tienen sentido, que son las que me quieren hoy en día como decía, ¿no? Sí. Perfecto, pues Andrés, muchísimas gracias. Yo quería dejar un mensaje final, Sarita, si tú me lo permites, y es que me parece importante que pensemos en el futuro. O sea, yo creo que ya esto se fue así. Yo casi que respondería ese final del video de Amanecerá y Veremos. Yo creo que va a ser muy difícil que el presidente actual nos pueda convencer a todos de que la reforma que él presenta a la salud es la que necesita el país. Creo que ya los 2 o 3 intentos de aprobación que no han salido bien, pues lo demuestran. Pero lo importante es saber que sí se puede mejorar, que tenemos un sistema de salud que debe ampliar su cobertura, que tenemos que poder llegar a las regiones, que debemos poder llegar a diagnósticos más rápidos, que sí es importante que el sistema de salud tenga algunos factores de prevención, que deberíamos apoyarnos en herramientas tecnológicas
Y finalmente, que es importante que para el 2026 pensemos con la cabeza y decidamos cuál es ese gobierno técnico que el país requiere para poder prepararse para el futuro. Y para un mejor futuro no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para un mejor futuro para las próximas generaciones, porque en realidad, como dice Sarita, estamos muy próximos a más bien abandonar este planeta, en lugar de solidarizarnos con una mejor humanidad, estamos como tratando de desaparecernos unos a otros. De acuerdo, muchísimas gracias y buen viaje, Andrés. ¿En qué parte de Estados Unidos estás cuando estás en Estados Unidos? Baltimore, en Maryland, en la costa este. Ah, en Baltimore. Sí. Me gusta, es interesante esa ciudad. Yo creo que Andrés supo que iba a caer por acá un meteorito y dijo, no, me voy para Estados Unidos. ¿Un meteorito? ¿Será? No sabía. Pero eso está en 32, ¿no? Hasta el 2032 creo que es que cae. Hasta el 2032. Ah, el 2032. Imagínate, esa es la noticia. Después estos hago días. cuentas, hoy no, pero sí está Baltimore como a 6 horas de aquí de Montreal por tierra, no está, Sí. no está lejos. Está lejos. Qué bien. Es cierto. Un abrazo y mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Bien, chao.